Muy buen momento, mi querido oyente, y bienvenido o bienvenida allá donde estés y sea lo que estés haciendo en este preciso instante, en este momento, a este podcast llamado Las Pistas de la Felicidad. Un podcast de desarrollo personal y profesional donde hacemos dos cositas básicamente, ya lo sabéis, es lo mismo de siempre. Lo primero, estudiamos y analizamos esas pequeñas pistas en forma de mentalidad, de emoción y de acción que van dejando a su paso por esta vida a las personas de éxito y lo hacen de una forma alegre, con optimismo, con coherencia y acordes a su propósito de vida. Y también estudiamos todas esas técnicas, modelos y herramientas de la psicología más científica, incluso de la psicología del sentido, como vamos a hablar de coaching, de PNL, de inteligencia emocional. Vamos a hablar de psicología social, de la emoción, de la motivación. Vamos a hablar de todo aquello que nos ayude en nuestra privada y personal búsqueda de la felicidad. Mi nombre, ya lo sabes, soy Alex García y soy la persona que te va a acompañar en este episodio que hoy te traigo, junto con un pedazo de crack que me dijeron que era bueno, el tío, en lo que hacía, me dijeron que era una persona muy disruptiva y yo decía, madre mía, bueno, pero no puede ser tanto, ya lo creo. Hoy os traigo a un verdadero crack. En el interesantísimo mundo del marketing y de las ventas, existen muchos tipos de personas, pienso yo. Existen muchos profesionales. Pero por muy duro que parezca, al final se podría resumir todo en dos grandes grupos. Primero, las personas que se esfuerzan, que se comprometen, que se forman, que pasan a la acción y no venden. Y otro grupo de personas que hacen lo mismo que las anteriores, o quizás no, quién sabe, pero estas sí que consiguen vender. Si eres un ser humano normal, ya sabes, de esos que respira, que tienen sus necesidades, sus emociones, sus estados de ánimo, su autoestima y demás, seguramente estés, o puede que estés en el primer grupo. Si estás en el primer grupo, seguramente hayas experimentado esa sensación de injusticia divina, eso que hemos experimentado todos en algún momento, con lo duro que he trabajado, con lo que me he formado, con todo lo que he sacrificado. Oye, joder, y no veo la recompensa por ningún lado. ¿Qué estoy haciendo mal? Y sin embargo, también puede, ojalá que sea así, ¿no? Si es así, te vienes también un día por aquí por el podcast de las pistas de la felicidad, a que puede que permanezcas o que pertenezcas al segundo grupo, el que ya ha saboreado las mieles de la victoria y seguramente te haya hecho sentir como King Kong. ¿A qué me vengo a referir con todo esto? Bueno, pues a todo lo que nos vuelve de una forma o de otra a este podcast del podcast de las pistas de la felicidad, esa montaña rusa emocional que todos experimentamos en este increíble, aunque en ocasiones espinoso camino en el mundo del emprendimiento. De acuerdo, entonces Alex, ¿cómo enfocamos todo esto para no desanimarnos, para no caer en la derrota emocional y que nos impida seguir hacia adelante? Bueno, pues desde el punto de vista, desde el aprendizaje y también desde el punto de vista de la curiosidad. ¿De la curiosidad de qué? Bueno, pues que básicamente lo que diferencia al primer grupo del segundo no es otra cosa que no sea, pues ya sabéis, no eso que piensan de que es una varita mágica, de que seguramente sea el dinero o la fortuna, no, nada de esto. No hay que echarle la culpa a la vida y al universo de todo esto, no. Más bien consiste en seguir adelante y en aprender una y otra vez nuevas estrategias, nuevos conceptos y nuevas técnicas que te permitan, por ejemplo, sin ir más allá, conocer a la persona que os traigo y al pedazo de crack que os traigo yo. Hay que aprender sistemas disruptivos, hay que ser atrevidos, hay que hacer cosas que se escapen de la norma. ¿Por qué? Porque eso consiste en el aprendizaje, básicamente, en salir de la norma, en decir, bueno, yo estoy formado, pero ahora ¿qué hago con toda esa formación? Voy a hacer algo disruptivo, voy a hacer algo irreverente, voy a hacer algo que yo en un primer momento pensaba que me haría la puñeta y que puede que sea lo que verdaderamente me haga feliz. Pues para hablarnos de todo esto, para hablarnos de este interesante mundo de la psicología, de la venta, del marketing, de la creación de un mensaje que haga que te elijan a ti y no a otra persona, ya no siquiera lo vamos a llamar competencia, y sobre todo para hablarnos de imagen, de marca y de branding, tenemos hoy en el podcast de las pistas de la felicidad a Luis Monge. Luis es ingeniero, ya sabéis, ingeniero de carrera y de formación académica, pero también es un profundo enamorado de la venta. Su valor añadido como profesional reside en acompañar y ayudar a empresas a mejorar su proceso y su mensaje comercial. Esto me encantó la primera vez que lo leí. Además es formador y es un vendedor retador, disruptivo e irreverente. Muy buen momento, Luis. ¿Qué tal estás? Muy bien, Alex. ¿Tú qué tal? Pues muy bien. La verdad es que la primera vez que me dijeron, oye, tienes que hablar con este chico porque, bueno, hace cosas que verdaderamente
poca gente se atreve a hacer, dije, wow, suena bastante bien, seguramente tengan cosas que contarnos en el podcast de la felicidad. Así que me puse a ello y no me puedo creer a día de hoy que haya conseguido traerte al podcast, tío. Muchísimas gracias. Un placer. Luego ya veremos, hablas del éxito y tal. Bueno, eso habrá que verlo. A lo mejor en lo profesional, yo sé que siempre hablas con los invitados de la felicidad y pronto descubrirás que soy un desequilibrado en ese sentido y una persona horriblemente materialista. Pero bueno, yo te preparo ya para que sepas. Si me sacas el tema, que a lo mejor no... Me falta mucho para encontrar mi paz interior. Y lo único que quería hacer un apunte, que ante todo soy director comercial de Entradium, que todo lo demás está bien, pero que en el fondo es una cosa que hago en los ratos libres que tengo porque me encanta hablar de ventas. Pero el trabajo de verdad es dirigiendo un equipo de ventas en Entradium.com. Qué bueno, tío. Bueno, eso que me dices de la felicidad, la verdad, suena también disruptivo. Así que creo que van a ser muy buenas pistas de felicidad también, ¿eh? Bueno, no lo sé. Yo creo que en el fondo mucha gente por dentro está tan destrozada como yo. Lo que pasa es que ahora está muy de moda proyectar una imagen de felicidad extrema en todo momento. Pero bueno, ya llegará si llega. Ya me preguntarás y te contaré. Luis, tengo muchas ganas de empezar, tío. Tengo muchísimas ganas de que nos cuentes cositas frescas sobre marketing, sobre venta, sobre materialismo, ¿por qué no? Sobre felicidad o sobre infelicidad. No me importa, tengo muchísimas ganas de que empiece esto. Yo siempre empiezo igual, Luis. Yo soy una persona del momento presente, sobre todo soy una persona de hacia dónde quiero ir, pero es inevitable mirar hacia atrás. Vamos a mirar hacia atrás. Cuéntanos, para el que no te conozca, quién es Luis Monge y cuál ha sido tu camino hasta hoy. Pues yo estudié ingeniería, como has dicho. Estudié ingeniería de telecomunicación y también industrial. Y monté una empresa al acabar. Una empresa de diseño y desarrollo web. Hacíamos desde lo más sencillo, que era un sitio web, a lo más complejo, que era pues, un sistema de facturación online o un sistema de gestión de clientes, lo que fuera. Y yo veía que aquello iba a ser la panacea, porque, joder, en el sector lo que había eran muchos competidores que hacían cosas carísimas y deficientes y de repente yo iba a ser capaz de hacerlo mejor y más barato. Y me di cuenta que primero esa percepción era errónea y segundo era errónea que había competidores que lo hacían mal y caro, lo hacían mal y caro porque el cliente exigía que se hiciera mal y caro. Esto saldrá a lo largo de la conversación. Y segundo, resulta que además es irrelevante, aunque así fuera no hubiera vendido nada. Y eso es lo que me pasó, que no vendía prácticamente nada. Vendía lo justo para sobrevivir. Pude sobrevivir porque tuve suerte. Gané un concurso de jóvenes emprendedores, la oficina era gratis, tuve otros premios que me financiaron, pero la realidad es que al principio ingresos por proyectos tenía muy poco. Y dije, joder, pues a ver si esto de las ventas va a tener alguna repercusión. Y resulta que el producto no es suficiente. Y por pura necesidad económica me puse a estudiar ventas y me puse a estudiar ventas y a experimentar todo lo que leía de manera automata. Y me di cuenta que efectivamente las ventas tenían mucho que ver y que eran muy contraintuitivas, que eran muy diferentes a lo que el sentido común nos decía. Y así, acabado al final, no se me dieron bien las ventas. En el fondo fue ensayo y error hasta el infinito, hasta que encontré fórmulas que funcionaron. Y hubo clientes que me dijeron, oye, ¿y tú nos nos ha gustado mucho cómo nos has vendido el proyecto? ¿Tú nos darías una charla? ¿Tú nos darías una formación? Oye, ¿tú prestas consultoría? Que yo vendo diseño y desarrollo web, ¿no? Pero llegó un momento en el que me están contratando eso más que proyectos, ¿no? Esto ya al cabo de muchos años, ¿eh? Yo he estado 10 años haciendo esto. Wow. Llegó un momento que el mercado de la tecnología se puso muy complicado por la falta de programadores y acabé dando el salto. Por un lado, Entradium, que es una empresa en la que había invertido hace tiempo, y segundo, pues digo, pues, los fines de semana y los ratos que tenga libres voy a un poco intentar dedicarme a dar formación y consultoría en ventas porque me encanta y pues tengo ya, digamos, un histórico demostrado de que se me ha dado bien. Así que eso sí, mi llegada hasta este punto. Luis, ensayo y error, eso me ha encantado, la verdad. Yo creo que de eso sí que vamos a hablar de lo que he entendido hoy. Pero a mí me gustaría, no sé si es por mi lado profesional, pero me gustaría irme a eso que cuentan los expertos, de que el primer paso para vender es aprender sobre, o sea, todo lo que puedas sobre psicología de venta. Según tu experiencia vital y profesional, Luis, ¿qué es eso? ¿Qué podemos entender por la psicología de la venta y sobre todo, por dónde debemos de empezar a formarnos en este sentido? ¿Por dónde empezar a formarnos? Respondiendo primero a tu última pregunta, madre mía, a saber. Ahora intentaré responder a esa pregunta. La psicología de la venta, que de hecho hay un libro de Brian Tracy que se llama así, La psicología de la venta. Sí, o sea, es clave. Porque nuestro sentido común nos dice que lo que el cliente va a querer
es clarísimamente mejor producto y precio más bajo. Y así otras miles de hipótesis que son estúpidas a más no poder. Y la realidad nos lo descubre. ¿Qué pasa? Hay gente, y esto también es una cosa que seguramente mencione varias veces a lo largo de la conversación de hoy, hay gente que genera una vinculación emocional hacia sus hipótesis y en lugar de intentar corroborarlas y corregirlas, en toda su vida fracasará y no venderá y no encontrará trabajo porque se niega a aceptar que la realidad sea así. La psicología es muy importante para entender por qué esto que nos dice el sentido común es tan en contra de la psicología. Yo, de hecho, digo una frase que es que los psicólogos están desperdiciados. Hablaba con una amiga psicóloga hace un tiempo, ¿no? Y me decía que el intrusismo que hay en el sector, la cantidad de competencia, lo poco valorado que está la psicología, yo creo que serían excelentes profesionales del marketing a los que habría que remunerar muy bien. Sí, y además hablo, del marketing más estricto. Cuando digo del marketing, hablo del marketing que estudia el mercado, del marketing que estudia los resultados de la publicidad y de las ventas, del marketing en su definición más rigurosa. Yo, si tuviera una empresa suficientemente grande, crearía un departamento de marketing de verdad, no de marketing como se utiliza como sinónimo de publicidad, de marketing, contrataría a unos pocos psicólogos y los llevaría a cada reunión comercial y a que recibieran los correos de los clientes y a escuchar llamadas de soporte. Llevaría eso, para que fueran ellos los que extrajeran las conclusiones de por qué su cliente se está comportando como se está comportando. Con esto, en cuanto a la formación, vuelvo a la pregunta de la formación, ¿no? Intentando responder a todo. La formación reglada de psicólogo, es decir, que no debemos tener miedos en abordar un libro de psicología, que nos van a ser útiles, aunque el autor ni siquiera lo haya hecho pensando en su aplicación en las ventas, que es lo que ocurre, ¿no? Yo tengo un programa de radio en Capital Radio que se llama Ventas y Birras, para quien quiera escucharlo, Ventas y Birras, y hablamos mucho de psicólogos y muchos invitados míos al final son devoradores de libros de psicología. En concreto hay dos programas, uno con Santiago Torres y otro con José Luis Ovejero, que son dos invitados también que te recomiendo para futuros programas, Bueno. que son prácticamente psicólogos y no hacen más que leer psicología. Y es que es eso, es que en el fondo estás jugando a persuadir a otra persona y como está ya más que demostrado, las decisiones son emocionales primero y racionales después. Eso es psicología de principio a fin. Persuasión, influencia. Yo, por ejemplo, una persona que sigo y que es curioso, es lo que tú decías, al final es leer libros reglados de psicología. Yo accedí a Robert Cialdini porque era un psicólogo social. O sea, yo estaba estudiando psicología social y accedí a él por psicología social, por persuasión, por influencia, pero accedí a él por eso. O sea que yo creo que también. Y de hecho hay una rama de la economía ahora que se llama la economía del comportamiento. La economía del comportamiento es psicología. Psicología aplicada a la economía. Resulta que la ley de la oferta y la demanda era una simplicidad que no vale para modelizar ningún ejemplo real. Y resulta que estamos ahora en la siguiente fase de la economía, que es la economía del comportamiento, y eso es cómo se comporta la gente. Y resulta que ahora subes un precio y aumentas el consumo. ¿Qué narices? Esto rompe completamente las leyes clásicas de la economía. Pero es así. Sí, además yo recuerdo también que había artículos de Dan Ariely que estaban etiquetados, catalogados y etiquetados como asignaturas de sociología o de economía. Es brutal. O sea, cuando habla de la mentira, cuando habla del mentir, cuando habla de las emociones, de cómo nos secuestran las emociones en el proceso de compra, todo esto en realidad se podría etiquetar. O sea, yo no sé si hablando de SEO podríamos decirlo así como ente, pero es muy curioso, la verdad. Es que si tú lees libros de Robert Cialdini o de Dan Ariely, depende quién los lea, va a sacar una interpretación u otra. Porque totalmente. Realmente no son libros de marketing. Tú los lees desde tu perspectiva más comercial y se te ocurren un millón de ideas. Pero si tú lo lees desde tu perspectiva de sociólogo, vas a sacar otras. Pero los lee un psicólogo puro y duro y va a sacar otras. Sí, eso es así. Pero es que en el fondo está todo súper conectado. Por cierto, dos temáticas de psicología que no son tan tratadas y que son de mucha ayuda y que yo recomiendo mucho leer es acerca de psicopatía y de narcisismo. Porque el mundo corporativo está lleno de ambos. Sí, no lo digo a modo de risa ni crítica, ni bueno, es una condición que un porcentaje de la población tiene y que saber identificarlo nos va a ayudar mucho en nuestra relación con ellos. Y hablando de eso también, Luis, es curioso, hay una tendencia y se está intentando estudiar a través de la psicología del comportamiento sobre todo el tema denostado del ego, de que hay personas que saben gestionar el ego de una forma tan productiva, o no, a lo mejor no tan moralista, pero tan productiva que parte de su éxito en los negocios, Donald Trump, por ejemplo, reside en eso,
en el poder de su ego. Es curioso, ¿eh? Además toman a Donald Trump como referencia en muchísimos aspectos. Muy sesgado, evidentemente, pero bueno. Entiendo Bueno, perfectamente a lo que te refieres, sí, sí. y Luis, ¿cómo aplicamos todos estos conocimientos de psicología en nuestro marketing? Y sobre todo en el marketing digital. O sea, ya Me encanta. estamos leyendo todo esto, pero ¿cómo decimos, bueno, vale, ¿cómo le puedo dar forma a esto? ¿Cómo lo puedo aplicar dentro del marketing? Mira, me encanta esa pregunta porque mucha gente dice, ¿dónde me formo? ¿Qué leo? Pero ¿cómo lo aplico? ¿No? Y justamente además recibía el otro día la pregunta de un seguidor diciéndome, yo estudio mucho, yo leo mucho, pero llego a las reuniones y se me olvida todo, ¿no? ¿Cómo aplico esto? ¿Qué hago esto? Pues mira, estamos hablando de lo que hay que leer, pues ya te digo, la forma de aplicarlo es dejar de leer de una vez, dejar de escuchar a gente como yo, sal ahí fuera, experimenta, pierde pasta, pierde oportunidades. Y la teoría está bien, pero la práctica es mejor. Qué O sea, bueno. pese a que los modelos clásicos occidentales van de la teoría a la práctica, por lo menos en las ventas, yo soy muy partidario, y en realidad hacen muchas cosas en la vida, pero eso ya sería otra discusión, de la práctica a la teoría. De la práctica experimenta, prueba y acabarás asimilando de manera natural esas cosas que en principio parecen tan contraintuitivas, pero que cuando empiezas a vivirlas en tu propia carne, empiezas a entender la lógica que hay detrás de todo y pasan a parecerte de sentido común. Luis, en tu experiencia profesional, y yo me atrevería a decir en toda la expertise que tienes a través de todas las empresas por las que has trabajado y con las que has trabajado y con las que diriges, ¿cuáles crees que son, así yo sé que es evidente, no podemos englobarlo todo, pero según tú, ¿cuáles podrían ser los 3 o 4 errores que más se cometen en cuanto al marketing hoy en día? Es que no te voy a decir, te voy a decir uno. Es que te voy a decir uno que es Uno la fuente de todos. y te vale con ese además. Sí, y me vale. Y lo voy a decir y si esta entrevista tiene difusión y la gente la escuche y tal, pues habrá alguno que me querrá cortar los cojones porque es una discusión constante Que se ponga la cola. que tengo en redes sociales y por la que me critican y da igual. El miedo a ofender. El miedo a ofender. La gente es cobardísima. Nuestro cliente también y eso es algo de lo que nos podemos aprovechar, pero solo nos podremos aprovechar de ello si nosotros no lo somos. Y si vivimos en la sociedad más patológicamente cobarde de la historia. Y eso se traduce en falta de naturalidad y otras muchas cosas. Tú me decías, tiene 3 o 4. Es que todos los problemas se derivan de esta raíz de que tenemos un miedo tremendo a ofender. ¿A qué diremos cuando nos levanten el teléfono? ¿A qué pasa si envío ese correo un poco distinto que el que he enviado hasta ahora? Miedo a ofender. Esta publicidad es muy disruptiva. Esto es políticamente incorrecto, la dictadura de lo políticamente correcto. Y al final acabamos con mensajes intercambiables entre competidores. Eso es lo que pasa, que al final lo que decimos nosotros es perfectamente sustituible por el mensaje del de al lado. Y podemos cambiar frases y párrafos enteros, lo he dicho 1000 veces esto, y no hay ninguna diferencia. O sea, sigue encajando a la perfección, porque todos dicen lo mismo. El que se atreve, me decías, ¿eres disruptivo? Bueno, hablaremos de eso. Yo creo que no soy disruptivo. Simplemente que me comporto en el mundo profesional de la misma forma que me comporto en el laboral. Y ya está. Claro, y volvemos a la psicología, porque Luis, puede ser que el que seamos tan políticamente correctos tiene eso que ver con que también seamos o se esté descubriendo, por ejemplo, ahora a través de la neurociencia. Todos creíamos, por poner un poquito en contexto de esto, todos pensábamos que teníamos 2 cerebros, o 3 cerebros específicamente, 2 de ellos, los que más se conocen, el límbico, el racional, ¿de acuerdo? Ahí está Kahneman con sus estudios. Pero ahora resulta que se oscurecen y que se activan partes de nuestro cerebro, que no se asociaba en ninguno de los 2 sistemas, que es nuestro sistema social. Puede ser que estemos hiperdesarrollando ese sistema y anteponiéndonos a cosas, como tú bien dices, que no van a tener la repercusión que creemos. Puede que eso sea lo que nos haga hipersociales y que por ende no cometamos riesgos que se cometían hace 100 años, hace 200 años. Muy interesante tu hipótesis. No lo había pensado nunca. Es decir, estamos tan expuestos que creemos que lo que hagamos va a tener más consecuencias de las que realmente Desde el punto de vista tiene. evolutivo, por ejemplo, siendo simplemente evolutivo, decir, es que esto no me va a llevar a tener más riqueza, una pareja, una buena Sí, posición sí. social. O sea, puede ser por eso. Tiene muchísimo sentido, tiene muchísimo sentido. Esto es digno de hacer un doctorado e investigar cuál es la causa del miedo y si realmente podemos cuantificar que el miedo hoy es mayor que, yo estoy seguro, pero no sabría cómo cuantificarlo, que el miedo en el pasado. Pero lo más interesante de Pero esto es que tu experiencia vital dice que no. O sea, que si de verdad en esta materia deseamos de tener un mínimo de éxito, tenemos que tener en cuenta todo esto, ¿verdad?
Sí, sí, le veo mucho sentido a tu hipótesis y puede que tenga mucho que ver. Yo creo que tiene también que ver con que vivimos demasiado cómodos. Tampoco Wow. habíamos vivido nunca en una sociedad con tanto confort. Es decir, es paradójico, ¿no? Tenemos la sociedad en la que más asegurado tenemos el pan y el calor y la seguridad física y la salud. Y a lo mejor es el objetivo último y ahora el cerebro se pone a proteger más que a querer ambicionar más, ¿no? Eso, es decir, una gran pérdida de eso combinado con una sensación de mayor exposición social, pues a lo mejor efectivamente hace el cóctel perfecto para que la gente no quiera salir de la famosa área de confort, zona de confort, y no se atreva a arriesgarse ni lo más mínimo, porque en el fondo sus necesidades están más que cubiertas y para colmo las consecuencias de si eso no saliera, aparentemente, luego no ocurre eso, ¿no? Pero aparentemente serían terroríficas. Pues sí, posiblemente tenga mucho que ver en esta situación. Luis, una de las cosas que a mí me gusta mucho, sobre todo en el mundo imperante, dentro del emprendimiento, dentro de los negocios digitales, todo lo que tenga que ver con esta temática, ¿no? Una de las cosas que más me gustan es enfrentarme o ser un cazador de paradigmas, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Uh-huh. ¿Cuáles son esos viejos paradigmas que se mantienen imperantes en la actualidad, según tu opinión? Y que sobre todo tú consideres que deberían de reinventarse de alguna forma. Cuéntame. Mira, tengo un artículo escrito que no he publicado nunca, que es Vamos a prenderle fuego a las redes sociales. Venga. las grandes mentiras, ¿no? De los inversores, las grandes mentiras de las startups o de los departamentos de ventas o tal. Es que no se te podría decir, no me lo sé todos de memoria, pero te podría decir mil. Por supuesto, uno que sí que he repetido mucho, que incluso tengo un artículo en el blog, es el cliente siempre tiene la razón. Me gusta Yo tengo un artículo que es el cliente nunca tiene la razón, ¿no? O el de Muy no bien. hagas spam, ¿no? El de no puedes hacer spam. O el de tener presencia en redes sociales. Tenemos que tener presencia en redes sociales. ¿Qué te podría decir tantos? El concepto de ingresos pasivos, ¿no? Hace prescindible de la empresa, crea un sistema de ventas reproducible que no te necesite, o que el cliente existente es la venta más barata de hacer, o sea, que es mucho mejor ganar con tus clientes existentes que con los nuevos, es que eso tiene mil matices que depende, o que me viene a la cabeza con sé generoso con tu conocimiento, da contenido gratis abundante y luego ya cobrarás por ello. Ya retornará la inversión. Hay mil paradigmas súper estúpidos que se han repetido tanto que se han convertido en dogmas. El más importante es el primero que me ha venido a la cabeza, el del cliente siempre tiene la razón. Eso es una estupidez como la copa de un pino, vamos. Si el cliente siempre tuviera la razón, no haría falta un vendedor. Pondrías los productos en una web, el cliente haría una comparación perfecta y sabría elegir. El cliente no tiene ni idea, pero vamos, es que además no solo no tiene idea, sino que es un pobre corderito perdido que le tienes que agarrar de la mano y llevarle del punto A al punto B con una seguridad y un liderazgo absoluto, porque si no se asusta, se piensa que no sabes y se va con el otro. Ese para empezar, ¿no? Qué Para bueno, mí es el tío. más grave de todos. Yo vengo de McDonald's, ¿eh? Así que imagínate si el cliente siempre lleva la razón. Mira, esto es muy interesante esto que dices. Tú vienes de McDonald's, una empresa americana que tiene un cuidado por el cliente y sin embargo además en McDonald's el dependiente de McDonald's se enfrenta a fauna de todo pelaje, es decir, que se encontrará con mucha gente normal, su mayoría, y con descerebrados también. O sea, es inevitable si se cruza con miles de personas al día. Y en Estados Unidos existe una cultura de darle siempre la razón al cliente, haga lo que haga, que es muy perniciosa. Y en Europa, que intentamos emular mucho a las empresas de éxito americanas, muchas veces se traduce en nuestra literatura oye, hay que ser súper generoso, súper servicial, súper complaciente. Y tenemos que tener en cuenta que hay una diferencia importantísima entre Estados Unidos y aquí. Bueno, y entre las empresas grandes y pequeñas. La primera entre las grandes y las pequeñas Eso es muy bueno. es que hay que repercutir en el coste del servicio al cliente. No te creas la historia de Zappos. Zappos tiene un libro que se llama Delivering Happiness, Entregando Felicidad, en el que habla de cómo ellos, a una costa de perder dinero, satisfacían al cliente. Sí, eso es maravilloso si tienes una financiación de 30 millones de dólares de un inversor que no espera ver un retorno en 10 años. Eso es cojonudo. Qué bueno. Eso es lo primero que tienes que tener en claro. Pero si tus aspiraciones son vivir de tu trabajo y sacar un beneficio todos los años y poder ir de vacaciones y vivir bien de ello, tienes que ser moderado con tus costes y el servicio al cliente es un coste. Pero me recomendarán más y vendrán. No. Siempre que tú seas razonable, la gente te recomendará, pero en el momento que te pasas de lo razonable, tu índice de recomendación no va a aumentar. Eso por un lado. Y luego,
En Estados Unidos el consumidor no cuenta con protección o no cuenta con tanta como en Europa. En Estados Unidos hay un valor diferencial entre el que ofrece garantías y el que no, porque no es una cosa dada por ley en la mayoría de los casos y cuando hay garantías son como mucho de un año, cuando en Europa, como sabemos, en casi todos los productos son de 2. En Europa hay una protección incluso excesiva del consumidor. Con lo cual son mensajes vacíos o que incluso producen el efecto contrario en el consumidor. Dice, joder, ¿qué defectos tendrá este producto para que esta persona tenga que hacer semejante esfuerzo comercial en convencerme? Semejante garantía, semejante cuidado, semejante servilismo. Entonces, ojito con esto, un paradigma roto. El cliente no siempre tiene la razón, ya he explicado por qué, pero es que además estas teorías de llevar al servilismo extremo nuestra forma de trabajar y de interactuar con el cliente no funcionan porque dependen mucho del entorno y del contexto. Y no podemos extrapolar técnicas de otros sitios aquí sin medir o sin comparar cuáles son sus condiciones económicas y cuáles son sus condiciones legales. Claro. Que me caliento y Qué bueno. reflexiones muy obvias, pero que es que no llegan a los gurús que se dedican a hablar de esto, ¿no? Luis, hay una pregunta que me resulta muy interesante, porque yo estoy convencido, y seguramente estás conmigo, en que en este negocio, en el negocio del marketing, en el negocio de la venta, interviene muchísimo la personalidad, interviene muchísimo el carácter. No sé si estarás de acuerdo conmigo. Te lo digo porque sí. Hay personas que no se encuentran a gusto siendo irreverentes, escapando de la norma. Lo que hablábamos antes de la comodidad, lo que hablábamos antes del confort. Pero incluso saliéndonos un poco, a lo mejor ellos salen de su círculo del confort, pero no tienen esa aptitud de enfrentamiento social y políticamente incorrecto con el trato al cliente, con el tema de su marketing. ¿Estas personas no podrían ser marketers? ¿Hay que ser irreverente y disruptivo bajo tu experiencia profesional para ser un buen marketer? Que, de nuevo, fíjate en el contexto, ¿no? Tú dices que yo soy irreverente y disruptivo, me lo dicen mucho e incluso hay que me pone a parir por ahí, pero la realidad es que la forma en la que yo soy es la forma de mucha gente en su ambiente de amistad. Okay. Yo lo que pasa es que no tengo yo no solo no creo que haya que separar la vida personal y la profesional, yo creo que hay que entremezclarlas a la perfección. Yo me comporto igual entre amigos como entre clientes, incluso entre clientes potenciales. No tengo ningún complejo si estoy hablando con el director general de una multinacional, me da igual, o sea, le voy a tratar porque quiero que perciba naturalidad. Y a mí, siendo natural en la vida, me ha ido bien. He hecho amigos, me he llevado bien con mis profesores, cuando he tenido un trabajo también me han valorado. No es que ahora no tengo un trabajo, quiero decir, un trabajo por cuenta ajena, ¿no? Entonces, ¿qué es la irreverencia o qué es la agresividad? ¿No? Es verdad que a lo mejor yo soy, incluso en mi vida personal, más informal de lo que puede ser gente más calmada. Esto sí que es cierto. Pero lo que a mí me funciona no es el ser así de excitable, ¿no? O de vehemente, ¿no? A mí lo que me funciona es ser como soy en mi vida personal. Siempre que no tengas una personalidad de mierda, compórtate en tu mundo profesional como te comportas en tu mundo personal. Mira, te cuento una anécdota. Hablaba el otro día con un amigo. Un amigo trabaja en una empresa, yo quería hablar con esa empresa para venderle un producto y le digo, tú me puedes poner en contacto con tu jefe. Una pyme de 150 empleados. No te pienses que ninguna multinacional, ¿no? Y me decía que con la segunda de a bordo, que con el jefe no. Que me da miedo. Exacto, sí. El jefe no, que había ahí tal. Y es más, que dice, el jefe seguramente no sepa ni cómo me llamo. Digo, pero ¿cómo va a ser cómo te llamas una empresa de 150 empleados? Por favor. Pues no creo. De hecho, si nosotros estamos juntos y yo que sé, está reunido en una sala, no podemos entrar en esa sala. O está en una sala, no entramos. Los demás no entramos. O sea, no interactuamos con él, pero ni siquiera físicamente nos cruzamos con él por el pasillo para no... Digo, pero, joder, con lo cachondo que tú eres en tu vida personal, lo cohibido que eres en tu vida profesional. Y me decía, sí, yo mucho. Yo en mi vida profesional, no me acuerdo qué palabras saber, soy muy formal o soy muy serio, tal o cual. Porque es que, me decía, en mi empresa somos así. Y digo, ¿y si en tu empresa todos son así? Es decir, todos están actuando igual que tú, todos son normales en su vida personal. Pero luego en la empresa, porque han visto ya una cultura adquirida, se han comportado o se comportan de manera excesivamente formal. Es decir, él daba por hecho que su jefe se iba a ofender si él iba con esa actitud. Y yo lo que quiero razonar es que a lo mejor estáis todos haciendo un teatro y nadie se ha atrevido a quitarse la máscara. Y de hecho es así. Porque las personas no disfrutan la mayoría de su trabajo, porque se encuentran en un contexto en el que no se sienten tan cómodas como en su vida personal y no hacen lo que quieren. Y yo digo, ¿pero por qué? Muchas veces digo, da este mensaje, no es que eso es ofensivo.
¿Pero tú esto se lo dirías a un amigo? Sí. Le ofende. Tú eres mal educado con tus amigos. Tú tratas mal a tus amigos. ¿No? Oye, es que los de alrededor tampoco se van a ofender. Que la gente... Es más, ¿a ti esto te ofendería cuando te llegara? No, a mí no, ¿pero qué te crees? ¿Que tú tienes más fortaleza emocional que ese tipo que a lo mejor es directivo? O sea, no me hagas reír, por favor. O sea, las cosas que yo hago están muy lejos de ser disruptivas o de ser agresivas. Lo que pasa que vistas en un contexto profesional suenan raras. Pero si tú eres en tu vida personal más calmado y no eres tan vehemente y tal, no pasa nada. Pero lleva ese punto de cercanía y de amistad a tu vida profesional. Y si vas a escribir un correo, escríbelo en ese tono. No de repente escribas con una grandilocuencia que no usaba ni Cervantes. O si vas a hacer una llamada, exactamente lo mismo. Llama con la misma naturalidad que llamarías a un conocido. Porque la gente quiere hablar con iguales. Entonces, ¿hay que ser agresivo? No, hay que ser natural. Y si eres una persona más excitable como yo y más vehemente y más movida, pues sea así, pero si es más tranquilo y en tu vida pues dices las frases con un tono más calmado y tal, no hay ningún problema. Sea así. ¿Has hecho amigos a lo largo de tu vida? ¿Has hecho amistades? ¿Has tenido parejas? ¿Te has llevado bien con la gente que te rodeaba? No te preocupes que te va a ir bien. Qué bueno. Y suena nuevo, ¿eh? Suena fresco, ¿eh? Aunque tú digas que no, Luis, suena fresco, ¿eh? No se suele hacer eso como norma, ¿eh? No, pero eso es lo buenísimo, que la mayoría de la gente no se va a atrever a hacerlo. Eso es lo buenísimo. Esto dejará de tener un efecto positivo, tendrá un efecto neutro eventualmente, cuando todo el mundo lo utilice. Pero estad tranquilos que quedan siglos para que esto se extienda, porque la mayoría Vamos con ventaja. Es cobarde, efectivamente. Pero volvemos al principio, porque la mayoría de la gente vive en un pánico constante a ofender, a que le miren mal, a que tal. O sea, que el mundo es enorme, tira para adelante. Y de las críticas se aprende. A lo mejor con esa persona no puedes volver a intentarlo. Aunque lo más seguro es que ella a ti no te conceda ni el 1% de importancia que tú te concedes a ti mismo. Y para cuando llames dentro de 2 semanas se haya olvidado de todo. Eso es lo más habitual. En una entrevista te escuché, Luis, hablando de que para ti era imposible satisfacer a Google y satisfacer a nuestro cliente a la vez. Hablaban del SEO, porque claro, yo soy una persona que le da mucha importancia al SEO. Por ejemplo, yo desconocía muchísimo de SEO cuando empecé en todo esto del marketing digital y a día de hoy pues me interesa muchísimo. Y sin embargo me pareció también muy chocante, es decir, joder, te estás diciendo que tienes que aparecer en los buscadores, te están diciendo que si no estás en los buscadores no existes. ¿Es cierto, Luis, eso de que es imposible satisfacer a Google y a nuestro cliente? ¿Cómo lo hacemos entonces para no pasar inadvertidos y posicionarnos de alguna manera? Puedes hacer un buen SEO y tener un texto digerible, un texto correcto, que ya es mejor que un porcentaje altísimo en las empresas. Pero si quieres tener un texto excelente, muchas veces te vas a encontrar con que no puedes. Puedes tontear con los dos, es decir, con tu mensaje puedes tontear con tu cliente y puedes tontear con Google, pero solo te puedes casar con uno. No significa que tengas que sacrificar a uno del todo, pero a la iglesia te vas a llevar solo. Si tienes un SEO perfecto, a menudo no vas a poder satisfacer al cliente. Por ejemplo, una de las cosas que el SEO premia es la extensión del texto. Y la extensión del texto no siempre va a poder ser larga. Si vendes piruletas, seguramente en 2 frases has contado todo lo que puedes contar de la piruleta y hasta lo has hecho atractivo. Luego el uso de vocabulario, ¿no? La repetición de palabras, aunque todavía, o sea, ya sé que habrá gente que dirá, pero luego la repetición de palabras es otra cosa ahora que en el pasado. Sí, bueno, hay que repetir los términos. Es decir, hay cosas que impiden la perfección. Digamos, si aspiras a la perfección en los 2 ámbitos, vas a tener que sacrificar la perfección en uno de los 2. Pues tener buen resultado en ambos, pero la perfección solo la alcanzarás en uno. En el momento que te acercas a la perfección empiezas a sacrificar cosas del otro. Es decir, no es que sean incompatibles, que en cuanto satisfagas al uno no satisfaces al otro, pero sí que a niveles altos uno va a verse dañado por el otro. Ahora bien, ¿con quién tonteas y con quién te casas? ¿Con quién te vas a la cama durante los periodos de noviazgo, pero con quién quieres mantener una vida? Pues mira, yo aquí lo tengo clarísimo. Existen muchas formas de atraer público a mi economato, pero solamente uno de los 2 perfiles que hablábamos, es decir, de Google o del cliente, me va a dar su dinero. Pues traer gente a mi economato ya me buscaré yo las formas. Pero el que me va a dar el dinero, a ese no lo puedo sacrificar, ese tiene que estar conmigo sí o sí, a partir de aquí que cada uno saque sus conclusiones. Qué bueno. Otra cosa que me gusta mucho, la parte esta que quiero enfocarme ahora del tema del copy, el SEO y tal, esa filosofía que tienes de contar más con menos. ¿Se puede hacer eso, Luis? ¿Se puede contar más con menos? Venga, danos algunos tips, algunas herramientas
¿Cómo nos formamos en eso? Cuéntame. Aquí una cosa que ya empieza a estar extendida, ¿no? Y que ya han dicho muchos copywriters y que cada vez se asumirá más como una verdad es que los textos largos funcionan, ¿no? Desde no, los textos cortos la gente lo lee, los textos largos, los textos cortos, los textos... me queda igual que estéis en la discusión equivocada. Los textos buenos se leen, los textos malos no se leen. Y luego ya veremos lo que... y luego ya veremos la suma de palabras. Yo siempre pongo el ejemplo del Señor de los Anillos, que a mí no me gusta la fantasía. Me gusta mucho leer, pero justo el género de la fantasía no me gusta. Y hay gente que lo lee y lo devora y le encanta, y el Señor de los Anillos, pues, no sé cuántas, miles de páginas estamos hablando, ¿no? Es decir, los textos largos se leen si son buenos y no. Entonces, un texto largo puede vender más siempre que esté bien escrito. Yo no soy partidario ni de la escritura corta ni de la escritura larga. Yo soy partidario de la escritura concentrada. Y tú tienes que escribir de manera lo más telegráfica posible para que la persona que tienes enfrente reciba el mayor valor en el menor tiempo posible. Y eso funcionará. Eso puede ser un texto muy largo. Si tú estás aportando mucho valor por frase, la gente querrá seguir leyendo y querrá seguir leyendo. Pasa que, claro, aportar mucho valor por frase durante 20.000 frases, pues es complicado. Lo que ocurre cuando aplicas las técnicas de las que voy a hablar ahora es que te quedan textos mucho más cortos. Pero no es que yo defienda los textos más cortos, yo es que defiendo los textos de alto valor, ¿no? Textos densos, pero luego a su vez muy fáciles de leer. Entonces, como no vamos a dar ahora una clase de copywriting, voy a hacer una máxima que la gente se la imprima, se la enmarque y se la cuelgue en frente del ordenador. Y que cada vez que escriba un correo electrónico, la lea. Okay. Esa frase es, déjate de rollos, pesado. Déjate de rollos. Piensa en un email, en una web, en un anuncio, lo que sea que estés escribiendo, ¿vale? ¿Cuál es la moraleja? ¿Qué es la moraleja? El resultado, la conclusión, lo que quieres sacar. Dilo en una frase. La sinopsis, la maldita sinopsis. Perfecto. Y ahora cuenta lo mínimo imprescindible para llegar ahí. Muchas veces te darás cuenta que la propia sinopsis es todo el mensaje. Y de repente dirás, joder, había escrito 3 páginas y lo he dejado en una frase. Y te sentirás mal y dirás, esto es poco valor. No, no, no. Es más valor. Yo hay veces que escribo los correos en el asunto. Es decir, los resumo tanto que se me queda una frase que cabe en el asunto y el cuerpo del correo va vacío. Y envío muchos de esos correos al día. Y digo, al día. Y no pasa nada. Pero también me ha pasado con clientes que van a hacer una propuesta. 4 páginas. Y le digo, a ver, por favor, esto te lo dejo yo en medio folio. Con clientes a los que os doy asesoría. Y lo hacemos, recortamos, esto no hace falta, esto ya lo habías dicho antes, esto es redundante, esto al cliente le da igual. Normalmente el motivo de descarte es esto al cliente le da igual. Eso es la mayoría de las veces. Y se queda en medio folio, efectivamente. Y es que esto, ¿cómo lo envía el cliente? Es que esto es poca cosa. Que no, que es más. Estamos otra vez con los miedos, estúpidos. Que tú valorarías una propuesta de... No, yo no, pero que coño, que los demás no son más tontos que tú, ni más débiles emocionalmente, ni nada, que lo van a valorar igual. Que cuando ese tipo abre el correo electrónico y se encuentre con una cosa que en 2 vistazos lo ha leído, no va a decir, hostia, qué cabrón este tío que vago. No, va a decir, gracias por hacerme la vida más fácil, que en el fondo es el motivo por el que igual te quiero contratar. Eso es. Bueno. Y no voy a decir mucho más. Ahora bien, bueno, y de hecho a veces habréis leído libros que se resumen en un tweet. Quiere decir, en un tweet. Las cosas son súper resumibles. Escribe telegráficamente y sobre todo cárgate los malditos adverbios. Como telegráficamente, por cierto, que es un adverbio. Cárgate los adverbios. Los adverbios sobran. Ya podríamos hablar, y el que quiera que me busque por YouTube, de los adjetivos, que lea mi blog. También tengo 3 posts dedicados solo a palabras que podemos eliminar y que las frases siguen significando lo mismo. De momento, cárgate los adverbios y déjate de rollo, pesado. Y con eso, bueno, has ganado ya 100 puntos. A tirar milla. Venga, y por último del tema del copy, Luis, quería comentarte, ya sabes que en el mundo del copy que te voy a contar a ti, siempre se trata, o nos dicen los consultores, los expertos, que se debe de partir desde un punto de dolor, desde el punto del dolor del cliente. Pero yo escuché a un tipo, así que ahora estoy trayendo aquí al podcast con gafitas, que tengo justo enfrente, que decía, ¿cómo que los puntos de dolor? Mola mucho mejor poner cachondo al cliente. Hay que buscar sus puntos G. Y yo dije, wow, oye, pues tiene sentido. Yo, antes de que me peguen un pellizco, prefiero que me hagan un masaje, ¿no? Le encontré mucho sentido a eso que contabas. Luis, ¿cómo podemos conocer esos puntos? Y sobre todo, y lo mejor, lo más importante para mí, ¿cómo los aplicamos a nuestro copy? Vale. Dolores, está claro, lo que al cliente le molesta.
lo que al cliente, yo digo, le pica. Ojo, yo soy muy amigo de los dolores. A mí me gusta mucho encontrar un dolor, sus consecuencias y hurgar en la herida ahí hasta que provocar Hasta un que la infarto al disonancia cliente. cognitiva sea que te den la cartera, ¿no? Exacto, exactamente, lo has dicho perfecto. Pero hay que combinarlos con los puntos G. ¿Qué es los puntos G? Los puntos, aquellos elementos, aquellos atributos de tu producto, pero de tu mensaje, muchas veces no es lo que dices, sino cómo lo dices, que ponen cachondo al cliente. ¿Cómo los notas? Okay. A ti te ha pasado, a todos nos ha pasado, estamos en una llamada con un cliente y de repente dices algo y notas que se ha relajado la conversación, que va a otro ritmo, que incluso mucho, que has cerrado la venta. O sea, cuántas veces he estado yo en una llamada comercial, me he girado a la derecha y le he dicho a un compañero, ya está, ya he vendido. O sea, ya sé que he vendido porque ha habido una respuesta, porque ha habido un silencio, porque ha habido un resoplo de tranquilidad, de un bueno, ¿sabes? Habiendo cambiado un planteamiento anterior. Esos son los puntos G. En una reunión se ven muy claro, en una reunión se notan a la perfección, el cliente a veces hasta estira las piernas, se despatarra ya un poco en la silla, un poco, y dices, esto ha cambiado, ¿no? Yo notaba cuando empezaba que tenía una cara muy de pardillo, muy joven, muy imberbe. En las reuniones me preguntaban una cosa que era, ¿pero tú cuántos años tienes? Eso, ahí se acaba de producir un punto G. Es decir, te ha convencido lo que he contado tanto que estás empezando a buscar nuevas objeciones, ¿no? Y la edad, que ya veremos cómo la resolvemos, pero acabo de dar con un punto G. Bien. Oh, qué grande, tío. Ahora, por un lado tenemos, vamos a ver cómo articulamos en un mensaje un punto G, ¿vale? Y esto es muy importante porque la mayoría de la gente cuenta lo que a ellos les gusta. La mayoría de vendedores cuentan lo que a ellos, vendedores, les gusta. Eso no le importa a nadie. Y nunca coincide con lo que al cliente le gusta, ¿no? Olvídate de lo que a ti te interesa de una maldita vez. Eso no lo hagas jamás. Escucha. Y Isra Bravo, que es otra persona que entrevistaba en ventas y birras, ¿no? Decía que para escribir bien, pero bueno, esto es extrapolable para decir un buen mensaje, hay que escuchar mucho. Bien. Entonces, cuando estemos hablando con un cliente, tengamos en cuenta 3 puntos diferentes. Uno es lo que el cliente dice que quiere. Eso es una cosa. Otra cosa distinta es lo que el cliente cree que quiere. Y otra es lo que el cliente de verdad quiere o necesita. Ahora voy a explicar con estos puntos. Bueno, luego incluso está lo que tú entiendes que el cliente quiere, que es otra cosa, ¿no? Pero eso ya es un problema de prestación de servicio, que ya esto sería cuestión de una consultoría más extensa. Pero lo que el cliente dice que quiere, lo que el cliente cree que quiere y lo que el cliente de verdad quiere o necesita. Entonces dirás, claro, esto significa que el cliente quiere una cosa, cree que quiere otra y nos dice que quiere otra. Correcto. Entonces el cliente es tonto, ¿qué? El cliente nos quiere mentir. No sé si es tonto, pero sí nos miente. No sé si nos quiere mentir. Eso, y me da igual, de hecho, esa reflexión. Esa es una reflexión que no hago. Es un análisis que me da igual. Yo no sé si el cliente nos quiere mentir. Yo solo sé que el cliente nos miente. Las causas que le llevan a mentirnos me da igual. Bueno. Aunque muy probablemente a menudo sea desconocimiento. No conozca el producto también como nosotros y, bueno, se haga una idea, tenga, igual que nosotros nuestras hipótesis psicológicas de la forma en la que reacciona la gente, él tenga sus hipótesis acerca de lo que necesita. Entonces el cliente verbaliza algo. Pero eso es lo mejor, que él sabe verbalizar lo que necesita. Y la gente no es muy elocuente. Entonces, él, bueno, te dice algo, te escupe algo. Es tu trabajo como vendedor psicólogo entender la motivación ulterior del cliente. ¿Qué es lo que narices el cliente de verdad quiere decir? Que es otra cosa. Lo que cree que quiere. Lo que pasa es que está equivocado. Está equivocado. Tú lo sabes porque has hablado con cientos o miles de clientes y sabes perfectamente que compran tu producto por una cosa, pero luego descubren que es por otra y que aquello que pensaban que iban a usar no lo usan nunca y que... Pero bueno, eso a nosotros nos da igual. Nosotros al cliente le damos lo que nos pide y luego ya le vendemos lo que quiere y luego ya le daremos o le serviremos lo que necesita. La prestación del servicio le damos una cosa y en la venta hacemos otra. Nosotros queremos satisfacerle. Sabemos que nuestro producto le va a hacer una vida mejor cuando use la función X. Pero sabemos que la función X no le resulta atractiva. Sabemos que la que resulta atractiva es la A. Ahora, bajo su hipótesis actual. Ya aprenderá, ya madurará y ya llegaremos a ese punto. Ahora estamos en el punto de la venta. ¿Cómo llegas a entender la diferencia entre lo que el cliente dice que quiere y lo que cree que quiere? Pues preguntando y escuchando, lo que decía antes hace un segundo, con mucho silencio, con silencios muy largos y muy incómodos, que el cliente complete, no tú, cobarde, vendedor, tú deja el silencio, no tengas miedo, y haciendo preguntas inteligentes, preguntas que destapen, mira, la mejor pregunta que hay, que destapen problemas, que destapen necesidades, la mejor pregunta es tan sencilla como ¿por qué? Yo es que quiero... Estaba hablando de la empresa, hacíamos diseño y desarrollo web. Yo quiero un sitio web. ¿Por qué?
¿Por qué? Porque tú no quieres un sitio web. Tú no quieres un sitio web. Tú querrás aumentar tus ventas, acortar tu proceso de venta, querrás aumentar tu margen de beneficio, querrás dejar de dar tanto soporte telefónico, pero no querrás una web. La web no es el fin. Nuestro producto nunca es el fin en sí mismo. Nuestro producto es el medio. Siempre así, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Porque y hasta 5 veces, a cada respuesta que nos dé, ¿por qué? Profundizando 5 veces llegaremos al por qué ulterior, a la motivación real, y el cliente, le habremos ayudado al cliente a verbalizar de una manera más o menos elocuente, o por lo menos que nos permita a nosotros entenderla, qué es lo que cree que quiere. Y eso que cree que quiere, eso sí, son puntos G. Pero eso veréis muy pronto que dista muchísimo de lo primero que el cliente nos dice. Que a eso solamente llegamos explorando y preguntando. Wow. Lo que pasa es que esto se ve un mundo dentro del mercado digital, ¿eh? Así a simple vista. No, sí, claro. Pero fíjate, en nuestra web teníamos un mensaje, nuestro primer titular, cuando entrabas en la web, que ya no existe, pero era, no quieres una web. Y la gente decía, hijo de puta, ¿cómo que no quiero una web? Si te estoy... Pero, a ver, cabrón, ¿qué me estás diciendo? ¿No? Entonces, ahí generabas atención e interés de golpe y porrazo. Ya lo creo, es muy disruptivo, muy bueno. No quieres una web, pero ¿cómo? A ver, he buscado en Google. Empresas de diseño web, esto y me dices que no quiero una web, pero que eres idiota. Y como a los clientes les encanta corregirnos y llevarnos a contraria, continuaban leyendo. Y el siguiente mensaje era, lo que necesitas... Bueno, no, lo que decíamos es que es acojonudo ese mensaje, es que madre mía, qué bueno que era. No quieres una web. Digamos, cuando tu cliente, después de compararte con otros 20 competidores, pasarán los días y tu cliente solo se acabará acordando de uno. Hagamos que seas tú. Hostia, sí, tienes razón, eso es lo que quiero. Eso sí que lo quiero. Yo te digo, yo te lo sé resolver a través de una web, pero si llega otro tipo y te lo sabe resolver a través de una pastilla, le vas a contratar igual. Yo lo que pasa es que te lo resuelvo con una web. Pero eso es lo que quieres, que la gente se acuerde de ti después de haberte consultado. Antes de pasar, Luis, antes de pasar a las preguntas potentes del podcast, que estoy deseando escuchar tus respuestas, en ese sentido, ha sido muy de punto G al principio del programa. Cuéntame, porque una vez te oí decir que confías en el mundo de las referencias y las recomendaciones, que no creías en eso de técnicas, no, que tú decías que tu marca personal se mantenía firme desde el punto de vista de que te recomendaban, desde que te referenciaban. ¿Lo consigues tú eso de manera orgánica, Luis? ¿O tienes alguna estrategia, algún CTA, algo determinado para hacer que esas personas te recomienden? Es que me resultó muy interesante. Tengo una técnica cojonuda que no te voy a contar. Mira, tengo una cosa. Yo creo por encima de todo, creo en las recomendaciones y son claves y ahora voy a dar unas pinceladas. Pero creo ante todo en la prospección. Ojo, quiero hacer esta aclaración. Estoy de acuerdo con lo que has dicho, las referencias son necesarias e incluso si hacen las cosas bien llegará un momento en el que podrás vivir de ellas. Pero la prospección, que podrás vivir de ellas, no que deberías vivir de ellas. Esto es otra discusión. Creo que siempre hay que prospectar porque si siempre prospectas tienes elección, tienes capacidad de elección y cuando tienes capacidad de elección tienes el poder de la negociación. El poder de la negociación no lo tiene el cliente, ni lo tiene el proveedor, no lo tiene el empleado, ni lo tiene el empleador. El poder de decisión lo tiene aquel que tiene más donde elegir. Ese es el que tiene el poder de la decisión. No tiene que ver con nada más las negociaciones. Qué bueno. Dicho esto. Entonces, las referencias nos producen una fuente de ingresos muy interesante, pero luego además tenemos que negociar con ellas. Entonces, la prospección sigue siendo necesaria. Bien, entonces, a ver, prospección, sí. Referenciación. Hay libros dedicados únicamente a las referencias y lo que te dicen es mentira. Lo que te dicen es, cuando hayas prestado... Primero mentaliza al cliente de que se las vas a pedir, eso incluso antes de que te haya contratado. Si finalmente no te contrata, pídeselas igualmente porque por arrepentimiento algunos te las conceden. Vale. Luego, durante la prestación del servicio, pregúntale varias veces qué tal si le gusta y mentalízale de que como eso es, cuando te conteste, como eso es así, le pedirás referencias. Cuando ya acabe la prestación de servicio, llévale a comer, pídele referencias, pero pídele al menos 5, que te dé 5. Y luego, cada 6 meses, no te olvides de volverle a llamar y pedirle más. Que sí, fenomenal. Pero si lo habéis intentado, no funciona. Los clientes no dan referencias. Es que no dan referencias. Sí, surgen los que dan las espontáneas. Eso surgen y contra eso no tienes mucho más incentivo para acelerarlas. Y eso está fenomenal y llega un momento que esas incluso ya son suficientes. Lo que pasa, que os voy a decir una forma, o que existe una forma de acelerarlas. ¿Qué pasa? ¿Qué te dicen los clientes? Te dicen objeciones. Dicen, ahora no me viene nadie a la cabeza, no, fulanito no lo necesita, yo creo que tal no estaría interesado. Juzgan por ti y no te las dan, porque es una pereza.
porque es una pereza, es una vergüenza y es una molestia, por muchos motivos. Entonces, yo tengo un truco que es de verdad cojonudo e infalible para conseguir referencias. Y lo cuento en un podcast. Tengo un podcast, de hecho, radio no es lo mismo que podcast. Tengo la radio, Ventas y Birras, Capital Radio, y tengo el podcast que se llama Quick Marketing y Ventas. Y tengo un capítulo de Quick Marketing y Ventas en el que cuento la metodología, que es un poco a lo mejor larga de explicar aquí. Pero es sencilla, es muy sencilla, ¿eh? Pero que en definitiva le haces el trabajo al cliente. Se lo dejas muy mascado, se lo pones en un plato y lo único que tiene que hacer es el empujoncito final. Quick Marketing y Ventas, meteros ahí, buscar referencias. Vamos a dejarlo en la nota del programa. Me gusta, tío. Y os lo cuento ahí. Pero desde luego no lo dejéis al azar, no lo dejéis al azar porque os ocurrirá. Cualquiera que lo haya intentado sabe que el cliente pone 1000 excusas antes de dar referencias. Y sí, puedes incentivarlas con comisiones, con descuentos, con premios, pero eso es ínfimo en comparación con el darle todo el trabajo hecho, como yo explico en el podcast, al comprador. Pues lo vamos a dejar en la nota del programa, Luis. Llegó la hora. Preguntas potentes del podcast. Estoy deseando de conocer qué es para ti la felicidad. Que no lo sé, macho. No lo sé y soy una persona bastante atormentada. Esto es una cosa muy personal que nunca me habían preguntado en ninguna entrevista y es la primera vez que la cuento. Pero soy feliz en el momento de vender, en el momento de trabajar, lo cual creo que no es muy saludable. Pero me aburro dolorosamente el resto del tiempo o cuando no estoy haciendo algo intensivo. Y no lo sé, la verdad es que no lo tengo claro, ni soy una persona hiper feliz que sabe perfectamente que ha encontrado su yo interior y sabe perfectamente dónde encontrar la felicidad. Soy feliz cuando estoy en el campo, soy feliz haciendo algo de trabajo físico, en el campo, con un libro. Eso, en el campo haciendo ejercicio con un libro. Esos momentos son de felicidad, pero es verdad que cuando se prolongan en el tiempo también me ponen nervioso y no sé, soy muy inquieto en mi búsqueda de la felicidad, pero ni la sé definir ni la sé encontrar todavía. Lo siento, me gustaría decirte otra cosa, pero... Me gusta lo que estás diciendo. ¿Y la buscas, Luis? ¿Tienes foco en eso o no? La busco, debería prestarle más atención. He intentado meditar en varias ocasiones con más y menos intensidad. Me cuesta ser constante. El ejercicio físico sí que lo practico y sí que es una cosa que me ayuda muchísimo. Y sí, claro, la buscas instintivamente y de hecho llevo una larga época en la que hago cosas, digamos, que creo que me ayudan a ser feliz. O sea, ahora es como llevo ya una larga temporada siendo muy constante con algunas de estas cosas que decía. Pero no me considero, o sea, estos que ahora está muy de moda también en el mundo de las ventas, llevarlo mucho al lado más emocional y hay veces que encuentras a speakers, a ponentes, y una charla que parecía que iba a ser una charla de negocios acaba convirtiéndose en una moralina. Yo no, es que no sé, no, lo siento, no sé, no es mi ámbito. ¿Qué cosas necesitas para ser feliz, Luis? Mira, es muy impopular esto que voy a decir, pero creo que es una gran verdad que todo el mundo empatiza con ella, pero no confiesan, y es seguridad económica. Me gusta, claro en el que momento sí. que tengo seguridad económica y puedo, o en el momento que he adquirido seguridad económica, que esto no ha sido así durante muchos años, como te contaba cuando empecé de la universidad. Bueno, o sea, para que la gente se haga una idea, no tenía ni dinero para constituir la sociedad, no tenía 3.000 euros para constituir la sociedad. Entonces, conseguí que el primer cliente me pagara en metálico la primera mitad del proyecto y con eso constituí la sociedad. O sea, me autofinancié ya con el primer cliente, así iba. Así iba de paso. Entonces, y los primeros años no vendía, etcétera. En cuanto conseguí una seguridad económica, me entró el ansia de conseguir más. Pero llegó un momento que, bueno, pues acumulé lo suficiente como para no tener preocupaciones económicas. Y te lo digo, y suena muy impopular y todo lo que quieras, pero eso me ha dado muchísima tranquilidad mental y me ha permitido hacer cosas de ocio que siempre, como leer más y leer ficción, no solamente libros de negocio, que me gustaban mucho, pero que siempre dejaba en segundo plano. Y no hay que hacerlo, Y no hay que hacerlo, ¿no? Porque tienes que tener la suficiente disciplina para saber cortar, dividir y dedicar una parte del día a unas labores y otras a otras. Yo soy muy obsesivo, porque mucha gente es muy obsesiva, y hasta que no tienes una cosa perfecta, bueno, y alcanzarla me dio mucha tranquilidad. Me dio mucha tranquilidad y por tanto mucha más facilidad para ser feliz. Y lo siento porque
no te voy a decir la salud, la familia, ni nada, porque la realidad es que eso son cosas que damos por garantizadas. No deberíamos, todo lo que quieras, pero esa es la realidad. No piensas cuando te levantas por la mañana, uy, qué bien me encuentro hoy. Deberías, perfecto. La realidad es que el estar echado en el sofá leyendo un libro, sabiendo que aunque todo se tuerza, no tengo que preocuparme por el dinero, me ha hecho vivir mejor. Qué bueno. ¿Cuál ha sido alguna de las lecciones más importantes que te ha enseñado la vida? ¿Alguna galleta de esas que has dicho, esta hostia se me voy a tardar tiempo en olvidarla? Joder, madre mía. Estas preguntas es que son muy difíciles. Mira, yo te decía, yo empecé sin dinero, pero es verdad que aun empezando sin dinero, y también lo decíamos al principio de la entrevista, vivimos en la sociedad más acomodada de la historia. Es decir, si naces en un país occidental, la red social de protección que existe y las posibilidades de empleo van a permitir que incluso en tus peores momentos vitales, siempre que tengas salud, que insisto, es una cosa que deberíamos valorar muchísimo más de lo que lo hacemos, pero puedas sobrevivir, ¿no? Entonces, yo no he tenido grandes tragedias vitales, no he tenido grandes putas, sí he hecho meteduras de pata tremendas y cosas de las que, luego además, como te digo, soy una persona muy obsesiva, me gusta torturarme durante años. Si hago algo mal o pierdo una oportunidad y me gusta flagelarme. Tiene su parte positiva y es que sacas conclusiones y aprendizajes al reflexionar tanto sobre algo, pero obviamente yo creo que para el cerebro los años me lo cobrarán tarde o temprano. No tengo grandes putadas que contarte, si quieres te cuento el año pasado. Bueno, unos problemas que hubo combinados con unas decisiones poco acertadas y una situación económica jodida, pues el año pasado perdí mucha pasta. Eso me jodió mucho. Perdí 80.000 euros en 12 meses. O sea, quiere decir que es mucha pasta. Eso me hace torturarme bastante, que ya lo estoy superando. Pero, y luego, si algo me... Pero ya te digo, no puedo hablar de grandes tragedias. ¿Sabes la historia esta típica del emprendedor que dice, yo venía de una familia deprimida y mis hijos estaban pidiendo en la calle y entonces soy un hombre hecho a mí? Es que no la puedo contar. El 90% de estas historias, que es una réplica de la historia del héroe, de la fábula del héroe, no serán mentiras, serán ficticias. Yo no paso por ahí, yo no la puedo aplicar. He tenido una vida dentro de que es verdad que empecé sin pasta y todo me lo he tenido que currar, pero sin grandes riesgos. El año pasado tuve este percance y gané por otro lado y compensé, pero bueno, en el fondo es dinero que deja de estar contigo y que te jode muchísimo, pero bueno, hay que experimentar, hay que probar métodos de venta, algunos no funcionaron, negocios que no funcionaron, pues bien, total, que me estoy enrollando mucho. Pero una de las cosas con las que más me torturo con el paso del tiempo es la pérdida de tiempo que le he dedicado a personas con las que no podía hacer nada. Y no lo digo desde el punto de vista egoísta, no podía extraerle su dinero. No. Narcisistas con los que te cruzas en el mundo empresarial, y por eso decía al principio de la entrevista que es algo muy importante leer de narcisismo, y que tú no lo sabes, que ellos se hacen pasar por decisores, y sobre todo cuando estás empezando y eres un joven emprendedor, que bueno, tienes cierta repercusión en medios y a la gente le gusta mucho echarse la foto y decir que ha estado con una empresa joven e innovadora que le ha propuesto ideas, y he perdido ingentes cantidades de tiempo improductivas que, vamos, podría haber hecho milagros en ese tipo. Pero bueno, también es un aprendizaje para saber identificar a esta gente y no repetirlo. Pero ya te digo, es que son anecdóticas, son de risa en comparación con la gente que de verdad ha vivido tragedias. ¿Qué aprendiste de eso, Luis? Me gustaría, ¿qué aprendiste de ese incidente o de esa circunstancia? Hay una cosa que yo no he sabido hacer, es que aplicar la teoría de Dale Carnegie, que es de todo el mundo hay algo interesante que aprender. Qué bueno. Yo no he sabido hacer eso. Qué bueno. Creo que hay gente de la que no hay nada que aprender. Me encanta. Lo siento. Qué bueno. Entonces, he aprendido una serie de lo que yo llamo alertas rojas, de indicativos que me dan señales, cuando se dan suficientes de ellas, incluso la confirmación de que tengo que abandonar esa relación. Y es que hay relaciones que no son productivas. Insisto, no lo digo desde el punto egoísta, económico, empresarial, es que incluso a nivel personal, ¿no? Me decía un amigo ahora, tengo un amigo que se lanza ahora a publicar contenido y quiere crearse una marca personal alrededor de su profesión. Y se lo cuenta a sus excompañeros de trabajo. Y le critican y dicen, eso no sirve para nada, tal cual. De esa gente no hay nada que aprender, por ejemplo, ¿no? Es decir, por ponerte un ejemplo, ¿no? O del tipo que, llevándolo al mundo más profesional, del tipo que te dice que es un decisor y por 3 cosas que te ha dicho en la conversación sabes que no es decisor. Es que no le tienes que dar ni explicación, es que le tienes que colgar y no volver a llamar, y cuando te lo coja es que volver a colgar hasta que consigas llegar al jefe. Esa persona es un narcisista que solo quiere hacerte perder el tiempo. Entonces,
¿Qué he aprendido? Eso, he aprendido a yo puedo ser muy generoso con mi tiempo si la persona me cae bien. Estoy encantado de gente desconocida que me ha escrito para invitarme a una cerveza o tal, irme y conocer. Me he encantado, de verdad, encantado, lo hago siempre que puedo. Pero tengamos claro para qué estamos aquí. Estamos aquí para pasar un buen rato, pero no me das la milonga de que me vas a ayudar a hacer millonario por ponerme a tu lado, porque sé que es una pérdida de tiempo. Entonces soy muy tajante, conclusión, y me enrollo mucho, y es lo contrario al consejo o al aprendizaje que he sacado, a ser muy tajante, a decir que no muy rápidamente cuando la oportunidad es clara que no existe. Sí, ¿no era Warren Buffett el que decía que sin efecto no hay proyecto? Pues algo parecido, entiendo, ¿no? Sí, completamente de acuerdo, sí. ¿Sigues modelos, Luis? ¿Te inspiras en alguien? Sí, hay mucha gente que sigo por ahí. Hablamos, claro, a ver. No me importa, lo que te venga a la mente. Quiero Digo, no inspiración. necesariamente del mundo de las ventas, que también, quiero No decir tiene por que qué. a la gente, por ejemplo, que entrevisto en la radio, siempre entrevisto a gente por la que profeso una admiración. Y cualquier invitado que haya tenido en ventas y birras, por ejemplo, en el mundo más de las ventas. Me encanta la trayectoria profesional de Elon Musk, pero llevándolo a algo no tan, saliéndonos un poco, ¿no? Ya que estamos en una conversación más personal, me gusta mucho la gente que piensa, me gusta mucho la filosofía y todo aquello que tiene que ver con el pensamiento crítico. Sigo mucho, por ejemplo, a Antonio Escotado, me encanta Antonio Escotado, me encanta Antonio García Trevijano, ya fallecido, a quien no lo conozca, le invito muchísimo a que lo lea y a que vea vídeos de YouTube suyos. Bueno. ¿A quién más puedo decirte así en este plan? Hay un tipo que me gusta mucho en YouTube que se llama Jesús Maestro, no es muy conocido, Jesús García Maestro, que hace crítica literaria, me gusta mucho. Nicolás Nassim Taleb, el autor de Antifrágil, me gusta mucho, también le sigo. Bueno, estos. Hay un filósofo eslovaco que se llama Zizek, que también me gusta. Esta gente, no necesariamente, he mencionado a mucha gente, no necesariamente estoy de acuerdo con todas sus ideas, de hecho no lo estoy. Hay que echarle, tienes razón. Pero eso me gusta, de hecho. O sea, y cuando encuentro una persona con la que coincido en el 100%, normalmente me pregunto, hostia, voy a buscar algún punto en el que no esté de acuerdo porque solamente así sé que estaré siendo objetivo juzgando las cosas que me cuentan, ¿no? Pensamiento crítico, qué bueno. Y cuando escucho a Antonio Escotado, por ponerte un ejemplo, y hay cosas en las que difiero con él, pero sus planteamientos siempre son inteligentes y me agita, eso es lo que busco en un mensaje. Busco gente que me haga plantearme otros puntos de vista y a veces me convence y a veces no, pero estoy muy abierto a eso. Entonces todo el mundo que filosofa acerca de los aspectos más diversos de la vida desde puntos de vista que no son los generalistas de los medios de comunicación, me gusta. Mira, por ejemplo, me gustó el artículo de Arcadia Espada en el que hablaba de los niños con síndrome de Down y cómo yo no estoy de acuerdo con la opinión que él expresaba, por la cual le criticaron muchísimo, pero creo que es muy valiosa esa opinión, porque te saca del status quo y te hace plantearte una cosa desde un punto de vista que no te lo has planteado nunca. Y eso tiene un valor enorme ya en la reflexión. Tú no puedes llegar a la solución correcta si no has analizado todas las posibilidades. Ya lo creo. Ni vas a ser creativo, ni vas a crear cosas nuevas, vas a copiarlas, vas a hacerlo mejor, 2.0, pero exacto. No crearás cosas nuevas. No, y si algo nos está enseñando el presente de cara al futuro es que vamos a necesitar cosas muy nuevas. Tienes toda la razón. ¿Cuáles son tus fuentes de motivación, Luis? Tanto intrínsecas como extrínsecas. Cuéntame, ¿qué te hace que te levantes por la mañana? Que te pongas las pilas. ¿Tu trabajo, quizás? Voy a decir otra cosa que nadie admitirá. Venga, pero el trabajo, el fruto del trabajo tiene una parte de egocentrismo. O sea, la realización en el trabajo, el que te reconozcan como buen profesional, ¿no? Quiero decir, es eso, ¿no? Eso no, es el amor al cliente. Venga, ala. Hay una parte egocentrista imprescindible, además, en la supervivencia. El dinero, a ver, por favor, por Dios, o sea, todos los enamorados de su trabajo en LinkedIn, si no os pagaran, ¿lo haríais? O sea, sí, lo harías durante un mes. Una semana, un mes, tienes razón, pero... No, pero pensé, no. Ya domino esta materia lo suficiente como para empezar a cobrar por ella, ¿no? Entonces, eso por supuesto. Pero luego, hay una motivación, una motivación real, ¿no? Ya en la fuente del trabajo, hablo del trabajo y luego te hablaré de una cosa más personal, es que el vender a mí me parece un superpoder. O sea, el poder o el ser capaz de descubrirle a una persona un planteamiento que no tenía y convencerle de que lo requiere, es maravilloso. Es lo más parecido que podemos llegar en el mundo real a tener un superpoder. Y el dominar esas técnicas y el controlar las relaciones y el controlar una conversación y el saber condicionar a mi interlocutor
para que acabe tomando decisiones, o el montar un buen equipo de ventas y que funcione como una maquinaria suiza, eso es muy satisfactorio de ver. Eso es como el jardinero que tras mucho sudor y trabajo ve que le ha quedado todo perfecto, ahí cortadito, limpio, húmedo. Bueno, pues esto es exactamente lo mismo, ¿no? El resultado de ver el trabajo en ventas es muy satisfactorio, porque además está muy ligado a la parte económica y al ego. Entonces, entre sí se retroalimentan. Y luego, la motivación de poder ser independiente, hacer cualquier cosa, y eso se lleva tanto a como tener éxito laboral como a tener muy pocas necesidades materiales, dentro de que te decía, soy materialista y eso es así, pero la realidad es que podría vivir con muy poco, que las cosas que realmente acabo necesitando al cabo del día son muy pocas. Entonces, eso es una motivación, el ser independiente, el no depender de un horario, de un espacio físico, de unas condiciones arbitrarias impuestas por un superior. Eso me motiva una barbaridad. Y por último, antes de pasar a las preguntas de la mochila del peregrino y algunas locuras, de última un poco para sacarte ya el máximo provecho posible, cuéntame, ¿eres procrastinador? Muchísimo, profesional. Soy procrastinador profesional. ¿Y qué haces? Porque me cuesta creer que una persona que tiene éxito en los negocios sea procrastinadora. ¿Cómo lo haces entonces? Barreras físicas, barreras materiales que me impidan hacerlo. Es decir, el teléfono, por ejemplo, ¿no? Pues no tengo ya no las notificaciones, o sea, no tengo instalado Facebook, no tengo instalado Instagram, no tengo nada, lo tengo pelado. Podría funcionar con un Nokia prácticamente. Notificaciones tengo simplemente las de WhatsApp y no las de los grupos. Las de los grupos se pueden desactivar, las de WhatsApp. Y ni siquiera veo el mensaje, simplemente veo la burbuja roja. Y eso es todas las notificaciones, más las llamadas, obviamente, que tengo en el móvil. O sea, las distracciones al mínimo. Castigarme cada vez que abro YouTube o Tío. prohibido leer noticias, o sea, no puedo leer noticias porque en los 5 segundos de aburrimiento en los que no se me ocurre una frase me voy a meter a leer las noticias, prohibido. Entonces me pongo, o tengo un reloj de arena, y además no te lo digo, no es la típica cosa que se dice, el típico truco que luego nunca es, tengo un reloj de arena, ¿no? Cuando no me apetece nada hacer una tarea, este reloj son 10 minutos, me lo pongo, 10 minutos, en 10 minutos hasta que la arena no baje, tengo prohibido tocar otra cosa. Aunque esté delante de un folio en blanco y no me salga la frase, me da igual, 10 minutos parado. Porque cuando han pasado esos 10 minutos has entrado en la inercia que te lleva a trabajar 2 horas. Es un disparador, qué bueno, es un disparador, qué bueno. Me ha gustado. Venga, 4 preguntas rápidas, de estas que se responden en un segundo y pasamos a tu mochila del peregrino, Luis. Lo que más me pone, o lo que más pone en entredicho la reputación online de una marca personal es la falta de criterio a la hora de obedecer a las minorías ruidosas. Ojo la complejidad de lo que te acabo de decir, ¿no? Pero no escuches a los que más gritan, que no suelen ser mayoría. Qué bueno, tío. La crisis del coronavirus me ha enseñado Clarísimo, que la gente es mucho más manipulable de lo que ya me imaginaba que era mucho. Qué bueno. La emoción que mejor encaja en el mundo de las ventas es Pánico, euforia. Pánico guión euforia. Es una misma emoción que se da en el mismo día varias veces. Y en la misma llamada incluso. Pánico, euforia. Eso hay que buscar ahí una conjunción de esas 2 palabras en una. La buscaremos. Dime una red social que te guste, venga. LinkedIn, solo uso LinkedIn. Uso LinkedIn porque y uso LinkedIn y me gusta porque porque la gente se corta mucho por miedo, pero mira, aquí el miedo actúa positivamente, se corta mucho de hablar de política, que es una cosa que la gente no debería hablar porque no tienen ni idea, perdona la generalidad, pero es verdad. Bueno. Es que aprovecho para decir una cosa, ¿no? Cuando hemos hablado de referentes y tal, y hablaba de Antonio García Trevijano, incluso no votes, no opines de política de verdad, por favor, hasta que no hayas leído a Antonio Trevijano, Teoría pura de la República, por lo menos, y Robert Michels, La ley de hierro de la oligarquía, creo que se llama. Hasta que no hayas leído a estos 2, no se puede opinar de política. Nadie puede opinar de política. Y cuando los leas, no querrás opinar de política. Porque te das cuenta que todo es un chiste. Entonces, me gusta LinkedIn porque la gente le da mucho miedo hablar de política y se habla muy poco. Ahora viene una parte que me llena de curiosidad. Luis, de toda nuestra entrevista, que llevamos ya casi 1 hora y cuarto hablando, de todo lo que hemos hablado, ¿qué 3 tips destacarías? Cuéntame. De todo, ¿eh? No me importa. Comercial, marketing, profesional, personal, política, no me importa. Filosofía, ¿con qué 3 tips te quedarías?
Cállate pesado, o no sé cómo lo decía, no sé exactamente cómo lo he dicho, lo de Quédate pesado. déjate, Sí, sí. déjate de rollos pesado, déjate de rollos pesado. eh, Sé tú mismo o sé valiente si quieres decir que soy disruptivo. Y por último, deja de escucharme. No me hagas caso a esto que te he dicho ni a nada de lo que te diré a continuación y ponte a practicar. La práctica, me gusta, tío. Vamos a pasar a tu mochila del peregrino. Venga, has dicho un montón de libros, pero ¿con qué te quedarías? Si tuvieras que quedarte con un solo libro, yo sé que es complicado para una persona que le gustan los libros, para una persona que ve un placer extremo en leer. Cuéntame, ¿con qué libro te quedarías? Dime un libro, el que quieras, el que consideres oportuno. ¿Negocios o no negocios? El que quiera, el que te venga a la Vale, mente. mira, te voy a decir negocios y no negocios. Te voy a decir negocios, Ujú. El vendedor desafiante, que está en castellano. Hay pocos libros de ventas traducidos al castellano, pocos libros. Y este además coincide que es el mejor, o el segundo mejor que hay. El vendedor desafiante, lo he recomendado 1000 veces, yo creo que la gente que me ha escuchado ya lo conoce. De no ventas, el guardián entre el centeno. Ya Qué está. bonito, me gusta. Dame una frase inspiracional, venga. Algo que te sacuda, que te mueva. Mira, yo sabía que preguntabas frases inspiracionales y había Puedes, pensado una, pero puedes voy a decir negarte, otra. ¿eh? Puedes No, negarte no, si no. quieres. Voy a decir otra que tiene mucho que ver con lo que hemos hablado. Investiga para descubrir, no para confirmar. La gente plantea una hipótesis y luego una investigación para confirmar que su hipótesis es correcta. Genera una vinculación emocional hacia sus ideas, hacia sus preceptos, hacia sus tesis. No, no, no. Cero vinculación emocional. Nuestras ideas no son más que un punto de partida aleatorio y así tenemos que verlas. Investiga para descubrir, no para verificar. Eso es muy de método científico, ¿eh? Sí, Intenta, totalmente. busca para falsear esa hipótesis que crees verdadera. Qué bueno, tío. Me gusta. Completo. Un vídeo o un documental. Documental barra película, Ujú. es una película muy extraña. Ajá. El vendedor, salesman, hablando del mundo de la venta, salesman, el Qué guay. vendedor. El vendedor del 64 creo que es. Es rara de encontrar, buscadla porque es buenísima y ya no solo a nivel, o sea, os va a gustar, es una cosa tragiquísima bueno, de lo triste que es la vida del día a día, el salesman. Uf, peliculón en todos los Bueno. sentidos, el profesional y el emocional. Un hábito. ¿Con qué hábito te quedas? ¿Cuál es el que mejor te ha funcionado? Olvídate de todo lo que hemos hablado hoy y sal a hacer deporte. Mira, Qué bueno. digo una cosa a veces que es eh, veces de las que me he arrepentido de trabajar de menos en mi Ujú. vida, cero. Veces de las que me he arrepentido de hacer deporte de menos, 999.999. Es Bueno. decir, nunca sacrifiques nada por salir a dar un paseo por lo menos, ¿eh? A correr al gimnasio, siempre, siempre, por encima de todo lo demás. Lo demás pasará, te olvidarás y en 10 años no te acordarás si este día te quedaste una hora extra o no, pero el cuerpo te recompensará con cada día que hayas ido a la calle a mover. Qué bueno, tío. Por último, un podcast o programa de radio. Vale, como los que nos escuchan esperan que les diga algo profesional, les voy a decir uno profesional, pero les voy a decir uno no profesional. Ok. Uno, sí, bueno, mi podcast favorito de todos los tiempos es Historias de un tambor, de historia. Toma ya, qué Historias de un tambor. chulada. Precioso, precioso. Recomiendo a todos que lo escuchéis y hay dos capítulos en particular que son, hay muchos de esos, por favor, escucharos La Vuelta al Mundo y escucharos Los Últimos de Filipinas. Es que es increíble, increíble, ¿no? Para ponernos en contexto nuestro país. Qué bueno. Y luego, profesional, me gusta mucho, podría decir mucho, escucho muchos podcasts. Santiago Torres. El tipo lee que es una barbaridad, analiza todos los libros y trae una gente potentísima que la entrevista, les analiza el libro de arriba abajo. Eh, Buenísimo, Santiago Torres. Vale, pues lo buscaremos y lo dejaremos en la nota del programa. Por último, Luis, ¿dónde te encontramos? Momento spam. Danos tu mejor embudo de ventas. Venga, funelízanos. Soy muy fácil de encontrar, monje malo. Si busques en Google no va a haber mucha gente que combine estas dos palabras. Monje con G, eso sí, no con J. Monje malo, mongemalo.com. Ahí es un blog y tenéis acceso a mi LinkedIn, al que invito a todos a que me agreguen. Tenéis acceso a mi podcast, tenéis acceso a mi canal de YouTube. Y luego además, y todavía no he creado un enlace porque soy un procrastinador, ventasyBirras.com, que es el programa de radio. Pero bueno, en cuanto me sigáis por los sitios, lo mencionaré. Sobre todo,
apuntaros a la newsletter. Tengo una newsletter a la que te apuntas en mongemalo.com y ahí cuento cosas que no puedo contar públicamente en otros sitios. Qué bueno. Bueno, pues lo dejaremos todas las notas del programa para que todo quede bien registrado y poder seguirte y no perderte la pista, Luis. Por último, tío, muchísimas gracias de todo corazón por haberme regalado y por habernos regalado tu bien más preciado, que es el tiempo, tío. Muchas gracias de corazón. Nada, Alex, a ti me ha encantado, me lo he pasado muy bien y bueno, ya hablaremos, ya me contarás cuando publiques y yo le daré además toda la difusión posible, porque me ha gustado mucho. Como digo siempre, un abrazo muy fuerte y nos vemos en el camino, Luis. Chao. Venga, nos vemos, hasta luego. Y a vosotros, soñadores, ya no tenéis excusa, ¿eh? Ya no tenéis excusa. Os ha dado Luis contenido para dejaros durante un mes que os explote la cabeza, o bien que no le hagáis ni caso y que salgáis a daros un paseo. Sea como sea, me parece que hay contenido suficiente para que disfrutéis y sobre todo para que aprobéis. Como siempre os digo, muchísimas gracias por esas valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros comentarios, por vuestros me gusta, pero sobre todo por regalarme vuestro bien más preciado, que es el tiempo. Nada más, un abrazo muy fuerte de todo corazón, chicos, chicas, y como digo siempre, nos vemos en el camino. ¡Chao!